Hola de nuevo, vamos a seguir esta sesión dedicada a las plantillas y vamos a dar un recorrido para poder entender por qué funcionan las plantillas de Joomla de esta manera. Vamos a dar un recorrido por dos conceptos muy importantes, que es el lenguaje de programación XHTML y el lenguaje CSS. Ya vimos en la sesión 3, cuando hicimos el video tutorial sobre primeros pasos tras la instalación de Joomla 1.5.22 parte 2, cómo Joomla viene con un sistema de plantillas que me permite cambiar el aspecto de los contenidos en Joomla. Si os acordáis, vamos a la parte de la administración. Bueno, esta es en nuestro localhost, esta es la parte de delante. Vamos a la parte de la administración y el tema de plantillas lo tenemos desde el gestor de plantillas. Por defecto, con la instalación de Joomla vienen 3 plantillas instaladas y si os acordáis, fijándonos en cuál es la predeterminada, es la que nos aparece en la parte frontal de nuestro sitio. Si ahora modificamos a esta otra plantilla, le decimos que sea predeterminada y vamos a la página de localhost y refrescamos la página, fijaros que el aspecto nos ha cambiado. Seguimos teniendo aquí el top menú, seguimos teniendo aquí este otro menú de ejemplo, pero por ejemplo hemos perdido la barra de navegación. Ya os comenté que esto se debe a que una plantilla y otra tienen posiciones diferentes que definen dónde se alojan los distintos elementos que se integran dentro de la plantilla. Vamos a cambiar a la siguiente que tenemos por defecto cuando realicemos la instalación, y si refrescamos la página, fijaros que ahora el aspecto es completamente diferente. Los contenidos son los mismos, los contenidos son los mismos. Fijaros que ahora sí que tenemos la barra de navegación que teníamos arriba, el menú, y seguimos teniendo el top menú y el menú de ejemplo. Esto se debe a que Joomla hace buen uso de dos tecnologías que trabajan de forma conjunta. Una es el XHTML, lenguaje de programación que me permite definir la estructura y los contenidos que va a tener mi sitio web. Y por otro lado, tenemos otro lenguaje de programación que se llama CSS, que es hojas de estilo en cascada, se llama así, y que nos permite definir tanto el aspecto como la disposición en pantalla de la estructura de contenidos definido por el XHTML. Vamos a ver esto con un ejemplo, y el ejemplo a lo mejor más que se me ocurre es, si conocéis los tapiceros de sofás. Nosotros tenemos en un sofá una estructura interna constituido por las maderas y muelles y demás elementos que conforman su estructura. Eso sería el XHTML, y por otro lado tenemos la posibilidad de cambiar, yendo a un tapicero, el aspecto exterior que tiene nuestro sofá. Sigue manteniendo la misma estructura, pero le cambiamos las fundas y eso le confiere pues otro aspecto, otros colores, otra textura en los materiales que empleamos. Solo que además el CSS es capaz de modificar no solo el aspecto de la estructura que ofrece el XHTML, sino que también es capaz de cambiar la disposición en pantalla de la estructura que define el XHTML. O sea que el CSS, en relación al ejemplo del tapicero, es capaz de cambiar no solo el aspecto, sino también la disposición de los elementos definidos en la estructura con XHTML. A lo mejor lo vamos a ver o lo vamos a comprender mejor con otro ejemplo. Vamos a acceder a la página cssengarden.com. Si buscamos CSS Garden en el Google, nos encontraremos con esta página. Y fijaros que es una página precisamente dedicada a esto.
Fijaros los textos. Una demostración de lo que se puede lograr visualmente usando diseño basado en CSS, y nos pide que seleccionemos cualquier estilo de la lista para cargarlo en esta página. Fijaros que está ese texto, está un texto sobre el camino hacia la luz, ensuciando un camino oscuro y aburrido. ¿Y de qué trata esto? Participación. Bueno, pues ya fijaros que estos son los contenidos de nuestra página. Esto está definido por XHTML. Y si ahora nosotros cogemos y modificamos el CSS, vamos a elegir cualquiera de los que hay aquí, si modificamos el CSS que se aplica a ese XHTML, fijaros que obtenemos un diseño completamente diferente. Fijaros que los contenidos siguen siendo lo mismo. Una demostración de lo que se puede lograr visualmente usando diseño basado en CSS. Ensuciando un camino oscuro y aburrido, los mismos textos, los mismos menús. Lo único que hemos cambiado ha sido el aspecto. Vamos a seleccionar otro. Y de nuevo, fijaros que vuelve a ser los mismos textos, las mismas estructuras de menú, y lo único que hemos cambiado ha sido su aspecto y disposición en pantalla a través de modificar los ficheros de estilo que conforman el CSS. La ventaja de este sistema es clara, porque podemos tener un diseño de nuestra página web en cuanto a aspecto y disposición de los elementos en pantalla, y si yo quiero evolucionar y modificar mi sitio web, lo que puedo hacer es modificar simplemente su diseño modificando los ficheros de CSS. No tengo que rehacer toda la página, simplemente modifico los ficheros CSS que dan aspecto y disposición a la estructura común de XHTML. Para que este sistema funcione, los distintos navegadores, los navegadores son los programas con los cuales navegamos por internet. Yo estoy utilizando ahora mismo el Mozilla Firefox, pero tenemos otros como el Internet Explorer, como el Opera, como el Safari. Entonces, los distintos navegadores tienen que poder interpretar el código generado en XHTML y el código generado en CSS. Para que todos los fabricantes o desarrolladores de navegadores se pusieran de acuerdo, pues se creó un comité de estandarización para XHTML y CSS. El problema es que no todos los navegadores se adaptan 100% a ese estándar. Vamos a ponernos todos de acuerdo, pero hay algunos que no se ponen de acuerdo, Sobre todo Internet Explorer, en sus versiones anteriores, era prácticamente imposible que entendiera los estilos CSS. Entonces había que diseñar los sitios web pensando en navegadores como Mozilla Firefox, como Opera, Safari, y luego realizar un diseño específico para Internet Explorer, lo cual era bastante lioso. Afortunadamente parece que con las últimas versiones del Explorer se van adaptando cada vez más a los estándares, y también sucedía lo contrario. Sucedía como por ejemplo con el Mozilla Firefox, que como los comités de estandarización no evolucionaban de forma rápida, pues este navegador introdujo una serie de etiquetas propias de su navegador y exclusivas de él, que intentaban facilitar la vida del diseñador en cuanto a determinados aspectos, por ejemplo, en cuanto a lo que se llaman esquinas redondeadas. Si os fijáis en este diseño, sus esquinas son todas cuadradas. Entonces, para conseguir un diseño, digamos, más suave, se suelen utilizar esquinas redondeadas. Esto se puede lograr de varias maneras, a través de imágenes, o en el caso del Mozilla Firefox, introdujo una serie de estilos propios que se salían del estándar y que nos permiten realizar esas esquinas redondeadas de forma fácil. Bueno, con la evolución de las versiones de CSS, pues esto irá cambiando y esperemos que todos los navegadores se adapten a esos estándares, lo cual vendría muy bien a la hora de desarrollar.
Para entender mejor la separación entre XHTML y CSS y cómo se unen entre ellos, vamos a utilizar unas herramientas que son unos añadidos al navegador, unas extensiones del navegador Mozilla Firefox. Una es la barra Web Developer para desarrolladores web, que se instala y os enseñaré cómo hacerlo en otro video tutorial, y otro es la herramienta Firebug, que también se instala y os mostraré cómo hacerlo en otro video tutorial. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ver cómo se vería nuestra página de localhost si desactiváramos todos los estilos CSS. Entonces lo que podemos hacer es ir en la herramienta Web Developer, ir a desactivar estilos y decirle que nos desactive todos los estilos. Esto es lo que veríamos en nuestra pantalla si no aplicáramos ningún estilo CSS a estos contenidos.